De Manabí, Ecuador del Mundo. Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo golpe de mesa. Hoy, como todas las semanas, tratando de temas de mucho interés y uno que despierta interés, preocupación y esperanzas también, por supuesto, para los manavitas y particularmente para la gente de Manta, es su puerto, que claro, no es el puerto de Manta, es el puerto de Manabí, del Ecuador entero. Vamos a conversar sobre este tema con una persona que ha estado vinculado, que ha estado analizando la situación del puerto como tal. Es hijo de César Delgado Otero, una persona que ha tenido bastante que ver desde la creación del puerto como tal, y bueno, eso es una referencia para más o menos presentarles a Patricio Delgado. Patricio, buenas noches, gracias por pegarse el salto de Manta para acá. Buenas noches, con mucho gusto. A ver, Patricio, se escuchan voces a favor y en contra de la administración de Agunza de este puerto de Manta en una concesión de 40 años, que dicen que la participación de esta empresa chilena más que bien le causa mal al puerto. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene al respecto? Bueno, perdón. En primer lugar, antes que nada, te quería traer el libro de mi padre, que es el desarrollo del puerto de Manta. Muchas gracias. Eso nos ayuda a comprender la historia de lo que ha pasado en la ciudad desde sus nacimientos prácticamente y su conexión con el mar. Una de las cosas que tú vas a ver que dice el ingeniero César Delgado Otero es que la ingeniería oceánica permite que los pueblos tengan mayores oportunidades de desarrollarse. Porque tienes comida, tienes la pesca, tienes actividad comercial, tienes los puertos. Bueno, mandas un ejemplo clarísimo. Sí, pero todos los pueblos que estén. Y uno debería estar viendo siempre el mar para proyectar desarrollo. Puedes hacer turismo, puedes hacer cosas recreativas. Como ahora que los jubilados están de moda, tener residencia para jubilados, etc. Y una cosa que el presidente de la República dijo cuando tuvo una entrevista en algún canal manavita, algún periodista, él venía recorriendo la ruta del Espóndulus, y él dice, cuando yo veo el mar, dice, qué lindo el mar, y dice, ¿usted ve qué cree que hay más allá del mar? Le pregunta al periodista, y el periodista dice, el mar, el horizonte, dice, sí, allá tenemos Asia. La visión era candidato a presidente, el actual presidente. Entonces, eso no quiere decir que nosotros, el mensaje inicial es que nosotros deberíamos, como toda la ciudadanía, vincularse con esta potencial capacidad de desarrollar las cosas que podemos hacer por estar frente al mar. Entre ellos, obviamente, el puerto, y también mirar un poco más allá, que yo creo que desde ahí radica los problemas en nuestra ciudad, que es la visión. Tenemos una visión limitada con este tema de la concesión o de la delegación. Ya está, yo también digo concesión porque me estoy acostumbrando, pero realmente es la delegación o este proceso de delegación. Seguimos viendo como un problema y que sí, que es perjudicial el contrato, etcétera, y no vemos realmente lo que debemos ver, levantar la mirada y ver cómo desarrollamos mucho más allá del camino que hemos tenido hasta el momento. Ahora, el asunto es que quizá las expectativas fueron muy grandes al momento que se firmó esta delegación. Han pasado algunos años. Si bien, si analizamos el grueso, el total, que son 40 años, podríamos decir que estamos apenas empezando. Pero obviamente las expectativas, el querer que las cosas se den rápido, puede generar este tipo de molestia en la gente, que creo que de alguna forma es comprensible también. A ver, yo creo que con respecto a las molestias, si yo soy coherente con lo que acabo de decir, que nosotros debemos levantar la mirada, yo debería tener una molestia muchísimo más grande. La ciudad debería tener una molestia porque pudimos habernos desarrollado muchísimo más de lo que hasta el momento hemos desarrollado. Nosotros tenemos un puerto que hace 55 años, cuando se lo inauguró, era un puerto que estaba a la altura de la navegación mundial. Era un puerto que tenía 12 metros de calado, cuando los barcos tenían 12 metros de profundidad, o de calado también. Panamá tenía 12 metros, los portacontenedores tenían 800 teus hace 55 años. 55 años más tarde nosotros tenemos prácticamente la misma foto que tú ves del puerto, es la misma foto que ha estado un poquito, unos muelles han crecido, se han alargado un poco más, pero seguimos teniendo 12 metros de calado.
Cuando ya los barcos pasan los 20 metros de calado, cuando ya los portacontenedores, hay algunos que llegan casi hasta 30.000 teus. O sea, nosotros nos hemos quedado estancados con nuestra facilidad portuaria. No ha sido desarrollada a través del tiempo. Deberíamos sentirnos muy contrariados porque durante estos 55 años, yo no sé si capaz que en la cámara se puede ver, es la curva de desarrollo de la actividad portuaria, lo que es carga de exportación, importación y transbordo. Y tú te das cuenta que en los 10 primeros años el puerto crece 10 veces a 1 y en los 45 subsiguientes años apenas ha crecido 2.5 veces a 1. Entonces, esto es lo que realmente deberíamos decir. Y a través de esta historia han pasado muchos gerentes de autoridad portuaria. Aquí hay muchos responsables que en su oportunidad no tuvieron las decisiones apropiadas. Fíjate tú que mucha gente dice con orgullo personal, que Autoridad Portuaria de Manta ayudó a la ciudad a construir el alcantarillado, ayudó a construir alguna carretera, ayudó a la ciudad, es decir, y ahora ya no ayuda, dice. Pero ¿es competencia de Autoridad Portuaria hacer alcantarillados, hacer carreteras? Ahí hay una transgresión. Pero es que en algún momento como que se metieron donde no les tocaba, porque parte de la vía, el paso lateral o circunvalación, estuvo a cargo de Autoridad Portuaria, cuando son obras que, si uno lo ve desde afuera, la naturaleza de su actividad debe ser el tema portuario, como su nombre mismo le indica. Correcto. Entonces, en vez de haber invertido esos dineros en esas obras que le correspondían a la ciudad y que tenía que ver la ciudad cómo las resolvía, pudieron haber desarrollado más el puerto. O sea, te estoy diciendo, tenemos la misma foto, 12 metros de calado hace 55 años y siguen los mismos 12 metros. Claro, pudiéramos sin embargo, tener 18 metros de calado. Y no es que no haya algún nivel de responsabilidad en las autoridades portuarias, pero inversiones de ese tipo ya pasan por una decisión estatal. Pero si estás desarrollando tu negocio, tú tienes que ver cómo lo defiendes. Tú tienes que ver cómo lo proyectas. Me explico, o sea, mira tú el caso de Puerto Bolívar. Nosotros que éramos el puerto de aguas profundas hace 55 años, el de mayor calado, ahora estamos en último puesto. Guayaquil ha aumentado su calado, Puerto Bolívar ha aumentado su calado, D.P. World en Pozorja también ha aumentado su calado y de ahí seguimos nosotros. No recuerdo exactamente los metros, pero ya creo que está en 16,5, está buscando Puerto Bolívar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ellos sí lo pudieron hacer y nosotros no lo hemos podido hacer durante este tiempo? Entonces, eso es con respecto a lo que es el desarrollo del puerto, que no ha sido hecho de la manera correcta. Ahora bien, en los momentos actuales, hace 6 años, TPM tuvo un contrato, mucha gente dice, se crearon expectativas a partir de ese contrato, que se crearon los 50.000 teus, 100.000 teus. Por suerte yo ni vivía aquí en esos años, sino estaba recién regresando al país. Pero yo no me puedo meter en lo que ya pasó. Eso fue no sé por qué hicieron esas proyecciones. Vaya usted, pregúntele a TPM, vaya pregúntele a APM, pregúntele a los actores que participaron en la elaboración de esas proyecciones. Unas proyecciones que aparentemente yo tampoco le veo por el momento cómo se vayan a cumplir, pero independientemente de eso, el puerto ha sido entregado a un operador portuario internacional y su obligación es operarlo de una manera óptima, que su infraestructura esté en el punto que debe estar, que brinde los servicios a tiempo, eficientes, y eso creo que se está cumpliendo. Si yo analizo y voy al puerto, me voy a dar cuenta que el puerto está funcionando muy bien, está funcionando mucho mejor de lo que funcionaba antes. Que esté causando un perjuicio al Estado, como dicen ciertas personas, yo me he cansado ya de decirlo en varios foros, que eso es una mentira, es una gran mentira. Yo no entiendo cómo gente puede decir que el gobierno le subsidia en promedio 3 millones de dólares anuales, le ha subsidiado a Autoridad Portuaria, y en estos 6 años le ha subsidiado 18 millones de dólares. Eso está grabado en los medios, de estas personas que reclaman en contra de la delegación.
En la realidad, lo que ha sucedido, yo no sé si se puede ver en las cámaras, que yo tengo un gráfico aquí, para hacerlo más simple, son 6 años antes, esta es la operación económica del puerto, y estos son 6 años después, la operación económica del puerto dividido en 2 partes, una parte por autoridad portuaria y la otra parte por terminales portuarios. Y usted se va a dar cuenta que hay un crecimiento del 250% en el volumen del dinero que se manejó. Los dineros que se manejan son los ingresos y los egresos. Entonces, mientras en los 6 primeros años, antes de la delegación, hubieron egresos por 46 millones de dólares, eso quiere decir que durante esos 6 años hubo un gasto de 46 millones de dólares en empleados, en contratos, en servicios, no sé, en insumos, que golpean e impactan a la sociedad, ¿verdad? A la comunidad, en este caso Manta. Pero tenemos cuánto de eso retornó. No, le estoy hablando de los egresos. Simplemente estamos hablando de que yo le estoy diciendo que la operación económica, independientemente de ningún resultado, simplemente la operación económica, 6 años antes y 6 años después. 6 años antes es más pequeña que 6 años después. Ha habido una mejoría. O sea, la operación económica ha crecido. Y yo te pongo como ejemplo los egresos, que los egresos en los 6 primeros años antes de la delegación fueron 46 millones de dólares, que eso impactan en la ciudad. Y en los 6 años después de la delegación ha sido de 115 millones de dólares. Son 115 millones de dólares que han egresado. La gran mayor parte ha sido por terminales portuarios de Manta, por la delegada, porque ha tenido que invertir en todas las mejoras que usted que han sucedido, y que son inversiones que las ha ido haciendo año por año, o sea, no es que en el primer año las hace todas. Y en total, estos 115 millones de dólares significan un mayor impacto económico sobre la sociedad, es decir, ahí hay un beneficio para nosotros. Bueno, también posiblemente yo les he dicho medir de esos 115 millones de dólares, cuántos se han quedado localmente y cuántas han sido cosas importadas, porque capaz que contratan una grúa y la grúa hay que importarla, y ese es un dinero que no se queda aquí. Entonces, eso por una parte. Por otro lado, Autoridad Portuaria de Manta, antes de la delegación, manejaba un promedio de ingresos alrededor de los 8 millones de dólares anuales, ¿no? Y después el último año, que fue el año 2016, antes de entregar la delegación, manejó 6.800.000 dólares. Cuando entrega al 2017, entra el delegado, sus ingresos bajan a 3.400.000 dólares. Sus ingresos de 6.800.000 bajan a la mitad. Pero en esos 3.400.000 tiene que incorporar las regalías que recibió de TPM, que fueron como 400.000 dólares. Es decir, que quiere decir que sus ingresos eran como de 3 millones, ¿verdad? Por la actividad de la pesca, por el terminal pesquero. Si nosotros por simple diferencia vemos que eran 6.800.000, digamos que casi 7 millones, quiere decir que la parte internacional los ingresos de la parte internacional eran de 4 millones de dólares. Así, una pequeña conclusión, podemos equivocarnos un poquito más, un poquito menos, pero estarían alrededor de 4 millones de dólares en la gestión del terminal internacional durante los 6 años promedio, durante los 6 años antes de la delegación. Resulta ser que luego que pasa a la delegada, en manos de la delegada hay un total de ingresos durante los 6 años de 118 millones, que eso es casi 120 millones. Eso quiere decir que anualmente, para promediarlo anualmente, no es que cada año es muy distinto al otro, porque las inversiones que fueron haciendo corresponden a otra receta, era de 20 millones de dólares anuales de ingresos. Cuando antes teníamos apenas nosotros 4 millones de dólares, ¿me explico? Entonces, el negocio o la inversión que hubo sobre el puerto es mucho mayor de lo que había antes de la delegación. Entonces, eso es un beneficio. Bueno, usted puede ir a Autoridad Portuaria y le dicen, sí, reconocemos que TPM ha invertido. Ellos dicen que como 30, 35 millones, usted va a TPM y le dice, sí, nosotros hemos invertido como 50 millones de dólares.
¿Por qué hay una diferencia entre lo uno y lo otro? Porque las inversiones que reconoce Autoridad Portuaria solamente le reconoce aquellas inversiones que están estrictamente ligadas a la actividad pura. Es decir, si compro una grúa, esa grúa se la reconozco como inversión, pero si compro unas cámaras de vigilancia, que igual sirven para vigilar la operación portuaria, no, esa no te las reconozco como inversión, pero en todo caso ha habido una gran inversión. Entonces, ¿de qué nos podemos quejar nosotros si ha habido una gran inversión, mucho mayor, los números lo indican aquí, y también finalmente ha entregado regalías suficientes? Ha entregado regalías a un promedio de $1.400.000 anuales al Estado. Sucede que el Estado, estas regalías las divide una parte para Autoridad Portuaria, que es más o menos como $650.000, otra parte para la Secretaría de Puertos, que creo que anda alrededor de los $450.000, y la diferencia para la SENAE. Entonces, Autoridad Portuaria dice, me siento perjudicado porque a mí solamente me dan $650.000 al año, pero es porque el Estado decidió que le da a Autoridad Portuaria $650.000 del $1.400.000 que recibe. No es que el Estado se está perjudicando para nada, el Estado está recibiendo $1.400.000 de dinero fresco, que antes nunca lo tenía, porque antes de esto no tenía una utilidad de $1.400.000. Es más, no tienen utilidades, porque son entidades públicas que tienen superávit y tienen déficit. Ese es otro error que dicen, es que Autoridad Portuaria tenía utilidades. No, nunca ha tenido Autoridad Portuaria utilidades, tiene superávit o déficit. Y en entidad pública, usted como director, como administrador, tiene que usar el 100% del presupuesto. Aquí me dicen que en el 2011 tuvo un superávit de $936.000. Fue un error que estuvo el administrador de no haber usado esos $936.000, porque nunca más los volverá a ver. ¿Me comprende? Entonces, ha recibido suficientes utilidades frescas y ha recibido $650.000. Dice, es que no me alcanza para pagar los gastos de Autoridad Portuaria. Pero ¿cuáles son los gastos que pretendes pagar con esos $650.000 que te entran gratis? Si no son los que te corresponden a la administración del contrato. ¿Y la administración del contrato cuánto te cuesta? He preguntado en Autoridad Portuaria y me dicen, nosotros utilizamos 4 personas para controlar vigilar el contrato. Y esas 4 personas nos cuestan $110.000 al año. ¿Qué más te cuesta? Tengo que pagar los impuestos y los bomberos y las tasas. ¿Cuánto te cuesta eso? $520.000. Pero para los dos puertos, el internacional y el pesquero. Echémosle 80% al internacional. Son $400.000, más $110.000, son $510.000. Me están dando $650.000 y gasto en controlar a la delegada, me sobra dinero. Entonces tampoco por ese lado hay perjuicio. Ahora, que si luego la operación pesquera actualmente, la parte que Autoridad Portuaria está gestionando, está operando, tiene problemas económicos, hay que buscar cuál es la razón de los problemas económicos. Hay que ver por qué no es eficiente y no echarle la culpa a la delegada. Vamos a seguir conversando de este tema, muy apasionante, por cierto. Tenemos pendiente un montón de gente de lo que conversamos acá, que trata de dar una perspectiva de lo que es la actuación de AGUNSA en la delegación del puerto de Manta. Como podemos escuchar, hay diferentes criterios. Luego haremos lectura a algunos otros comentarios que nos han hecho llegar al respecto de esta situación, que tiene posiciones encontradas, por supuesto, particularmente en la ciudad de Manta. Volvemos a Golpe de Mesa en unos minutitos, hoy conversando con Patricio Delgado a propósito de la delegación del puerto de Manta. Seguimos en Golpe de Mesa, son las 8 de la noche con 38 minutos, transmitimos en vivo desde nuestros estudios de Puerto Viejo. Ha habido un conversatorio organizado por la Cámara de Comercio, ha estado, entre otros, Ricardo Vanegas. ¿Qué participación tiene el resto de la población? Usted mismo, ¿qué tanta incidencia tiene en esto que pudiera de alguna forma direccionar la opinión del resto de la gente, que no está tan empapada, tan al detalle como ustedes sí lo están con relación al puerto y el beneficio o no que representa el hecho de que esté siendo manejado por AGUNSA? A ver, usted me habla de Sí, esto que tenemos acá.
de la invitación que hace la Cámara de Comercio de Manta, junto con una asamblea ciudadana, invitan Para mañana. al señor Vanegas para el viernes, porque primero sacan, permítame Tiene miércoles 12 y viernes 14. Sí, resulta ser de que estos señores, que yo no entiendo cómo nuestra ciudad y nuestras instituciones, que nosotros debemos tener instituciones fuertes, independientes, se prestan para este tipo de cosas. ¿Pero qué no le gusta de ese evento? El título, comenzando con el título, dice fiscalización de la concesión. Entonces, este es un tema serio. Cuando usted, si fuera cirujano y usted le dice, póngale tal neurólogo, y le dice, póngale tal inyección, y le manda el nombre equivocado, Lo mata. Mata al paciente. Entonces, en cosas serias, nosotros tenemos que ser muy prolijos en todo. Entonces, ellos invitan a una fiscalización de la concesión cuando ya en varios foros les hemos hecho notar que no hay ninguna concesión en Manta. Una delegación. En Manta hay una delegación a través de una asociación público-privada. Ese es el mecanismo. Pudo haber sido, porque también las formas como se puede hacer una delegación, una de las formas es la concesión, pero en el caso de Manta no ha habido concesión, es una asociación público-privada. Entonces, desde ahí viene lo primero. Entonces, nosotros como colectivos Somos Manaví, como gremio de ciudadanos, les hicimos notar esto y lo cambiaron al nombre correcto. Fiscalización del contrato de delegación. Pero la fiscalización como tal no es un problema. No, el problema es desde aquí, lo que les quiero decir Claro. es que si no son prolijos, si confunden los conceptos, desde ahí yo ya veo que hay problema, porque quiere decir que la gente que está atrás de esto no tiene los conocimientos claros, los conocimientos básicos no los tiene bien asentados. Y se presta la Cámara de Comercio de Manta para darle espacio a gente que no tiene las credenciales suficientes en los conocimientos. Eso es lo primero preocupante. El resto de esto es político. Es un tema nada más, es un show político, pues usted sabe que es lo que quieren hacer bulla, y van a hacer bulla el problema está sobre argumentos falsos. Es decir, uno de los argumentos que ellos utilizan es que hay perjuicio para la ciudad y para el Estado con la Patricio, delegación. pero siempre va a ser político. Ahora mismo en la campaña para alcalde de Manta salió a bailar también el tema de Agunzo, permanentemente uno de los candidatos que terminó no ganando, le dio muy duro. Ahora, ¿en qué basan los detractores de la administración de Agunza su aseveración de que es dañino, que es perjudicial para, no solamente para Manta, para el país entero? Bueno, según ellos dicen, el Estado ha apartado 3 millones de dólares anuales, es decir, 18 millones de dólares en los 6 años, y de esa manera se perjudica al Estado. Eso es lo que dicen ellos. Le acabo de demostrar que eso es totalmente falso. Entonces, frente a eso, ya ellos deberían eliminar esto. Sí, perdón, así como dijeron, perdón, me equivoqué, no es concesión, es contrato de delegación, de la misma manera deberían decir, perdón, el Estado no ha perdido 18 millones de dólares, el Estado ha ganado 7 millones de dólares. ¿Me explico? Entonces, y con los demás puntos, ese es el punto más fuerte, el punto económico. Y los demás puntos, es decir, es que no han conseguido los 50.000 teos, no han cumplido con los 50.000 teos. Bueno, pues entonces, ahora sí tenemos un elemento que discutir. Eso es otra cosa, es decir, ¿cómo hacemos para traer 50.000 teos? A ver, señora Lucía, señor Trajano, señor Juan Pérez, ¿qué va a traer usted? ¿Usted va a importar? ¿El otro va a exportar? ¿Cómo hacemos para conseguir estos 50.000 teos? Hablemos, necesitamos carreteras, el ministro de Transporte está por firmar, ojalá que lo alcance, la Manta Quevedo, la universidad también que se involucre para hacer mayor exploración. ¿De qué manera resolvemos el aumento de carga, que es el problema no resuelto? Nosotros tenemos un problema no resuelto que es el aumento de carga. Ahí sí, pongámonos a trabajar. Patricio, pero si no somos competitivos a nivel de calado, a nivel de vialidad, con nuestros puertos vecinos, no está tan fácil llegar a esos niveles. Entonces, pero tenemos que en algún momento comenzar a tratar el problema, si no vamos a seguir estando ahí del mismo tamaño. O sea, mire, Callao, que tiene condiciones no mejores que las nuestras, no las tiene mejores que las nuestras, maneja 2,5 millones de teus
y más de 20 millones de toneladas al año, imagínense. Chancay, ya Callao está repleto, usted mira Callao, hasta en el Google Maps lo puede ver, está repleto, ya no entra una aguja más. Chancay, viene COSCO, la naviera china, y hace un proyecto de inversión de 3.600 millones de dólares. Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? Tenemos un convenio entre APM, porque verá, hay una cosa, el desarrollo del puerto de Manta es responsabilidad de la Autoridad Portuaria de Manta. TPM es apenas el operador a quien le han delegado que se encargue de operar el puerto. Pero la responsabilidad del desarrollo de Autoridad Portuaria de Manta es de Autoridad Portuaria de Manta. Entonces, tenemos un convenio firmado con Shanghái o Shaoxing, con un puerto, ahorita se me escapó, pero un puerto chino de alta importancia, y no lo hemos aprovechado. Y no sé qué otros convenios más. Alguna vez me acerqué con Walter Villao, me decía que él estaba tratando con España, con un puerto de España, y tenía también un convenio por ahí que no estaba extinto con algún puerto en Estados Unidos. Pero por lo menos comencemos a conversar, pues hermano. Porque si nos quedamos nosotros en la casa, en el escritorio y en el puerto y viendo el muelle nada más, y no salimos a relacionarnos, a promocionar, pues la relación es la base de todo. Podríamos encontrar oportunidades, ¿verdad? Ahora, hace poco tiempo el presidente estuvo en Brasil y su par le dijo que estaban interesados en hacer una planta de carros Hyundai. Corea del Sur podría ser un buen socio. Corea del Sur está tras el aeropuerto de Manta porque busca la interconectividad aérea en el continente sur. Posiblemente a Corea del Sur, porque ya los chinos ya están con tremenda inversión en Chancay, no van a venir con nosotros a Manta. Pero posiblemente los coreanos digan, bueno, veamos, exploremos, podemos poner una planta de vehículos, podemos hacer un puerto de transferencia, podemos hacer una asociación con Agunza. Porque Agunza ha llegado y tiene una especie de cláusula de exclusividad, que todo proyecto portuario que se realice tiene que pasar primero por la aprobación de ellos, y si se aprueba, y si ellos lo aprueban, ellos son los primeros, la primera opción en construir y en operar ese proyecto. Entonces podrían hacer una buena asociación con los coreanos y podrían pensar ya en un puerto más grande, el puerto de transferencia internacional de carga, que fue una motivación que viene desde hace 45 años, cuando nosotros nos dimos cuenta que no había carga suficiente en Manta y la salida era en Manabí, y la salida era un puerto de transferencia internacional. Como Holanda, que no tenía carga propia y se convirtió en el primer puerto de transferencia internacional del mundo, nosotros podríamos explorar esa posibilidad tal vez en el espejo de agua frente a Jaramijó, donde hay mucho más espacio, y podríamos tener una operación mucho mayor pensando en 100 años. Nuestro puerto tiene 55 años, ¿verdad? Y tiene un contrato con Agunza de 40 años que apenas van 5. O sea que todavía Agunza, cuando ellos terminen con Agunza, nuestro puerto va a tener como 90 años o algo así. O sea, los puertos son de larga vida. Entonces, si nosotros pensamos en un puerto de transferencia internacional de carga, para que ahora sí pueda haber un movimiento de transferencia, es decir, que también eso hay que examinarlo. Usted me decía calado, ok, calado puedes tener lo que quiera. Yo no conozco los dibujos modernos, pero hay barcos demasiado grandes con un costo de transporte por tonelada muy barato que podrían desembarcar, dicen, vienen llenos, dejan carga, reparten, nuevamente hacen lo inverso y regresan, ¿verdad? Esas operaciones gigantes, conozco de Ámsterdam, hay una empresa de logística dedicada solo a desarmar contenedores, optimizar y volverlos a armar. Hay mucho espacio que explorar, pero sentados ahí en el escritorio de autoridad portuaria y paseándose por el muelle, no vas a poder conseguir ninguna de estas cosas. Vamos a concluir con el programa luego de la siguiente pausa. Hoy hablamos sobre la delegación del puerto de Manta. De paso, una pequeña aclaración de qué significa lo uno y lo otro, para que no caigamos en ese error tan común. Volvemos a golpe de mesa dentro de muy poco. Sigan con nosotros. Bien.
Llegamos a la última parte de Golpe de Mesa. Hoy conversamos con Patricio Delgado. Ha estado militando en colectivos de Manta hace algún rato y maneja bastante el tema puerto. Y esta confusión que se genera fácil sobre delegación y concesión, explíquenos así, muy rápido y en español. Rápidamente, la delegación es la capacidad que tiene el gobierno de entregarle a un tercero la operación de un servicio que le corresponde al gobierno. La salud, educación, puertos, aeropuertos. Es la delegación. Yo puedo delegar a un tercero. Esa es la delegación. Y el formato, el contrato, la forma jurídica, la instrumentación legal de cómo se puede realizar, una de ellas es la concesión, otra es la asociación público-privada. Entonces, en este caso de Agunza fue un contrato de delegación por asociación pública-privada y no por concesión. Entonces, concesión no existe en este tema, ¿no? A ver, aclarado ese tema, lo otro, ¿de qué forma cree que pudiéramos generar en Manta, en Manaví entero, este tipo de presión al gobierno para que lo externo, que no responde a una decisión de autoridad portuaria o al mismo Agunza, pueda servir para que crezca el negocio portuario? Porque lo hablábamos en el corte, si no tenemos buenas vías, si no hay una buena conectividad interna, por mucho que tengamos nosotros un puerto bonito, con buenas tarifas, un buen servicio, si se dificulta el traslado de productos y carga, no nos va a ir bien. Bueno, lo primero es que tiene que haber unión. Tiene que unirse la empresa privada, tiene que unirse el sector público, tiene que unirse la academia. Lo primero tiene que haber unión. Pero ese es el gran problema que tenemos aquí, que en vez de unirnos lo que hacemos es a cada rato nos andamos desbaratando. Todo lo queremos, a todo le vemos, pero siempre hay un grupo de gente que empuja y otro. ¿Qué sugiere usted? Yo sugiero que debe haber una renovación de líderes. O sea, ya todas estas personas que han pasado y han tenido sus oportunidades en los diferentes espacios de responsabilidad con la sociedad, con las entidades, deben ser reemplazados. Pero se ven nuevas caras. Desde acá no veo que... Yo veo, por ejemplo, veo con muy buenos ojos la Cámara Empresarial de Manta, que veo hay unos buenos muchachos, y yo creo que ellos ya tienen que comenzar a saltar, a participar. El alcalde también es un alcalde joven, el alcalde debería preocuparse más por estos temas. Él se ha preocupado por el aeropuerto, pero no se ha preocupado por el puerto. Fíjese, por el aeropuerto, ahí él está muy preocupado, hizo un comité... Que está bien. No, está bien que se preocupe, claro, es mucho mejor que se preocupe que no se preocupe, ¿no? Y de ahí darle claridad a las cosas. La academia tiene que intervenir. Por ejemplo, cuando yo le estoy hablando de estos números, entonces la academia tiene que estar también acá diciendo, sí, nosotros sabemos de números porque por eso somos academia. Y desmontar estas mentiras. Hay que desmontar estas mentiras que de forma irresponsable las usan estos datos para crear unos reclamos infundados, desubicados totalmente. O sea, ¿ellos qué pretenden? Pretenden lo han dicho, que echar a Agunza, que se vaya a Agunza. Con José Elías Sánchez hace unos días decía Patricio, no sé qué le pasa a la gente, pero quieren echar a Agunza. Ya echaron a la Hutchinson, echaron a los coreanos en la primera etapa cuando declararon desierto, a los fotovoltaicos, los españoles, la empresa española en el Aromo, también la quieren votar. O sea, no llega y ya la quieren votar. No terminó de llegar y ya lo quieren votar. A todo el mundo queremos votar. ¿Qué nos pasa? Es inversión extranjera. Lo que más deberíamos nosotros es abrirnos para la inversión extranjera. Patricio, yo le quiero agradecer y comprometerme con el público, invitar a Roberto Salazar, ojalá nos pueda acompañar en unos programas posteriores para tener también esa visión, ¿no? La visión oficial de Agunza con relación a los temas, algunos de los que hemos conversado, y otro que la gente reclama. Obviamente aquí nosotros estamos para brindar la ventana abierta a que todo aquel que tenga una posición pueda expresarla. Ya la gente sacará sus conclusiones y ojalá el resultado sea el mejor. Que pase una buena noche y no se pierda. Gracias. Buenas noches. Con esto cerramos Golpe de Mesa. Pasen bien, amigos, soy Jenson Moreira.